Señor Pisarello, por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Espinosa de los Monteros. Gracias, señor presidente. Buenos días, ministro. Bienvenido a la Comisión de Asuntos Exteriores. Es la primera vez que comparece casi en 11 meses y en este tiempo se han acumulado unas 23 solicitudes de comparecencia. Y la razón es muy simple y es que se acumulan también los sucesos que nadie se explica. No sabemos si porque no tiene explicación, porque teniendo explicación esta no es confesable o porque, aun siendo confesable en circunstancias normales, comprometería esa alianza Frankenstein que tanto daño está haciendo a nuestra credibilidad en política exterior, probablemente por una combinación de los tres motivos. Pero el hecho es que, en lugar de dar explicaciones y buscar respaldo parlamentario a los giros operados en su política exterior, algo más necesario que nunca para el Gobierno con menos apoyo parlamentario de la historia, ha preferido actuar al margen de la sede de la soberanía nacional. No ha informado a esta Cámara, la ha mantenido al margen de cualquier proceso de decisión y ha eludido recabar su respaldo, quizá porque intuye, ministro, que no lo tendría. Por eso le reitero lo que ya le he podido decir en alguna ocasión, que una política exterior caprichosa, activista, que opera en el más absoluto de los secretos, que impulsa giros inexplicables y cuyas razones permanecen ocultas al resto de fuerzas parlamentarias y, en general, al conjunto del país, no nos vincula ni nos puede vincular de cara al futuro. Porque España es una democracia en la que el Gobierno tiene que rendir cuentas y dar explicaciones en lugares como esta Cámara. Señor ministro, además de Europa, España siempre ha mantenido tres prioridades en el mundo: el Magreb, el eje atlántico e Iberoamérica. Y es realmente muy difícil deteriorar tanto y en tan poco tiempo todos y cada uno de los consensos en los que se fundamentaba nuestra política exterior hasta la fecha. Pero ustedes lo han conseguido. Y lo que es peor, siempre van demostrando una inédita capacidad de superarse a sí mismos. Vamos por partes. En su política en el norte de África, este Gobierno se ha arreglado para envalentonar simultáneamente a Marruecos, a Argelia y al Frente Polisario y al pueblo saharaui. Si hablábamos de su política exterior en secreto, es porque en secreto urdieron ustedes la entrada ilegal con pasaporte falso, sin pasar los controles de fronteras ni documentación, del líder del Frente Polisario, Ibrahim Ghali, lo que provocó la ira de Marruecos y, por cierto, la mayor oleada de inmigración ilegal conocida en España desde la Marcha Verde, una invasión en toda regla. En secreto también, yo creo que incluso en secreto para usted, envió Pedro Sánchez una carta en la que entregaba el Sáhara Occidental unilateralmente a Marruecos, poniendo fin a una postura de país, a una visión de Estado consolidada durante más de 50 años. Y en secreto, y sin explicar, quedan las razones de ese repentino giro de 180 grados al margen de la legalidad internacional que nadie es capaz de explicarse. Y yo le pregunto, ministro, ¿por qué esta sumisión a Marruecos? ¿Por qué el ridículo de los eurodiputados socialistas justificando lo injustificable en el Parlamento Europeo? ¿Por qué aceptan ustedes humillación tras humillación, como la provocada por la repentina ausencia premeditada del rey en una cumbre bilateral teóricamente de alto nivel? ¿Por qué entregan todo a cambio de nada? ¿Qué hemos ganado? Después de aquello, Argelia, que todavía no ha vuelto a enviar a su embajador, ha sustituido a España por Italia como su socio preferente. Incluso su compañera de gabinete, la ministra de Industria, reconoce que el Gobierno no midió las consecuencias del cambio en el Sáhara. Y mientras, Marruecos recibe más financiación que nunca por el control de unas fronteras que abre y cierra a su antojo y que utiliza como elemento de financiación. Y por si fuera poco, aportaremos más de 800 millones de euros al desarrollo de industrias que compiten directamente con las nuestras, señor ministro. Hemos dado todo lo que se puede dar. Pero Marruecos no duda en humillar a nuestro presidente del Gobierno, se resiste a abrir las aduanas comerciales entre los dos países y no se desdice de ninguna de sus reivindicaciones territoriales. La verdad es que no es tranquilizador desconocer el contenido, el origen de los 2,6 gigabytes robados del móvil del presidente del Gobierno. No es tranquilizador escuchar a una exministra de un Gobierno socialista presionando para ceder Ceuta y Melilla a Marruecos. Y no es tranquilizador ver a un Gobierno prisionero de una hoja de ruta marcada por un país, Marruecos, que le ha perdido, lamentablemente, el respeto al Gobierno de España. Ministro, Ceuta, Melilla, los Peñones de Vélez de Gomera y de Alucema, las Islas Chafarinas, son españolas desde mucho antes de la existencia de Marruecos. Y eso hay que decirlo con más claridad que nunca. Me alegro que estemos de acuerdo, con todos los medios que tengamos.
Y si estamos de acuerdo, entonces me gustaría preguntarle si alguno de estos enclaves formarán parte de las ciudades españolas que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha escogido para albergar las reuniones de la presidencia española de la Unión Europea en el segundo semestre de este año. Porque, ministro, España no puede dejar pasar la oportunidad que supone la presidencia de turno sin una defensa clara y sin amagajes de nuestras prioridades en política exterior. En primer lugar, España no puede dejar pasar la presidencia de turno sin una defensa inequívoca de nuestra soberanía sobre Gibraltar. Este Gobierno pasará a la historia, sí, pero pasará a la historia por desaprovechar una oportunidad histórica para haber negociado con el Reino Unido y poner fin al estatus de la última colonia dentro de Europa. Partíamos con ventaja. En su lugar, Pedro Sánchez firmó un acuerdo que consolida el privilegiado régimen fiscal del Peñón, a la vez que mantiene el acceso al libre mercado interior europeo. Y consolidó así el estatus de un paraíso fiscal en Europa que parasita fiscalmente, pero también medioambientalmente, también laboralmente y socialmente a nuestro país y muy especialmente a la línea y a la provincia de Cádiz. No podemos renunciar a lo que es nuestro legítimo interés. Debemos aprovechar la posición para poner fin a este despropósito histórico, con todos los recursos disponibles en la negociación y, en particular, con la posible inclusión de Gibraltar en la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea. En segundo lugar, España no puede o no debe dejar pasar la presidencia de turno de la Unión Europea sin una defensa también clara y sin complejos de la democracia en Iberoamérica. España tiene mucho que decir en la región y nuestros hermanos iberoamericanos no se merecen que permanezcamos más tiempo en silencio, en una equidistancia imposible entre el totalitarismo y la libertad. No podemos permanecer en silencio ante la situación en Bolivia, donde la expresidenta Yanine Áñez y el gobernador Luis Fernando Camacho permanecen encarcelados injustamente. No podemos aceptar como bueno que Nicaragua expulse a presos políticos, despoje nacionalidad a sus disidentes y que condene a prisión a quien no acepte su chantaje, como el obispo Rolando Álvarez. No podemos quedarnos callados impasibles ante la injerencia de algunos países en Perú, donde, tras el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo, ahora impulsan un proceso de desestabilización que hemos denunciado. Y no podemos callar ante el intento de blanquear un régimen como el de Maduro, acusado de crímenes de lesa humanidad, que ha expulsado a su país nada menos que a 7 millones de compatriotas venezolanos. Y, desde luego, no podemos callar ante Cuba, la madre de todos los dislates en Iberoamérica, donde hemos visto que, tras los sucesos del 11 de julio de 2021, la represión, la tortura y el encarcelamiento de opositores no ha ido a menos, sino, lamentablemente, ha ido a más. No podemos mirar hacia otro lado y continuar financiando de forma privilegiada a quien usa ese dinero para reprimir a su pueblo y atacar a las democracias del continente desde hace 64 años. El Parlamento Europeo ha pedido que se active la cláusula de derechos humanos y se suspenda el acuerdo de cooperación con Cuba. Ministro, ¿va a solicitar a España que se cumpla durante la presidencia de turno de la Unión Europea esta provisión? ¿Qué gestiones vamos a hacer para que Cuba devuelva a España los 2.000 millones de euros que nos debe? ¿Vamos a avanzar en alguna de esas líneas, señor ministro? Este viernes se cumplirá un año desde el inicio de la guerra de Ucrania, un conflicto motivado por una agresión injustificada, injustificable, unilateral, contraria al derecho internacional, que ha puesto en peligro la paz en Europa y está teniendo unas consecuencias devastadoras para todas nuestras economías. Desde el primer momento, nuestro grupo parlamentario le ha trasladado la necesidad de hacer del apoyo de Ucrania y el respeto a las fronteras y a la legalidad internacional una política de Estado, de apoyo a Occidente, a nuestros socios y aliados, sobre la que no quepa ningún tipo de duda. Pero también le trasladé mis serias dudas sobre si su Gobierno estaba en condiciones de hacerlo. Nos preocupaba y nos preocupa el doble discurso del mismo Gobierno. Y efectivamente ha sido así, porque mientras en la cumbre de la OTAN una parte del Gobierno se afanaba por ofrecer una imagen de fidelidad atlantista, la otra, la podemita, se manifestaba en contra de la alianza. Mientras una parte del Gobierno prometía todo el apoyo de Ucrania, la otra maniobraba para negarse. Y a la vez que unos declaraban su respaldo inequívoco a Ucrania, otros estrechaban sus lazos con los pocos aliados internacionales que le queda a Putin. El resultado es un descrédito internacional que nos mantiene como uno de los países occidentales que menos está apoyando a Ucrania. Y, ministro, no quiero terminar sin reconocer algún acierto que me ha parecido intuir en sus palabras. Usted ha hablado, creo que por primera vez, al menos en esta Cámara, de atajar la inmigración ilegal. Ha hablado de mafias de tráfico de personas, como por cierto lo hizo por vez primera la ministra de Defensa en junio de 2022 en el Pleno. El acierto por ahora es solo el cambio de vocabulario. Por fin aceptan ustedes lo que viene manteniendo Vox desde hace años, que sus políticas de fronteras abiertas y generación constante del efecto de llamada es un gravísimo error. Error
que se acaba pagando en nuestros barrios y que lo pagan los españoles y los inmigrantes trabajadores que han venido aquí a contribuir con su esfuerzo a nuestra patria. Cuando rectifican, aciertan ustedes. Pero ahora que han entendido el concepto, señor ministro, y con esto ya acabo, solo les queda implementarlo, garantizando unas fronteras seguras para asegurar unos barrios seguros. Aunque ya queda poco de legislatura, ministro, espero que rectifiquen antes de que el Gobierno se resquebraje del todo, cosa que era inevitable. Por cierto, todo lo que este Gobierno ha dañado la imagen de España exterior, nosotros la reconstruiremos cuando nos toque. Muchas gracias. Gracias, señor Espinosa dos Monteros. Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Martínez. Gracias.